¿Cómo están, queridos amigos? Les saluda Víctor Gamboa de su página Ágora Exorcistarum. Soy especialista en ciencias bíblicas y demonología desde la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Bien, miren, en esta pequeña cápsula vamos a hablar sobre un personaje muy importante que aparece en el libro de Job y al cual nosotros, los cristianos, solemos confundirlo con Satanás, el diablo. Pero vamos a darnos cuenta de que en realidad no es así. Miren, en el libro de Job, capítulo 1, versículo 6, dice lo siguiente. Un día en que los hijos de Dios fueron a presentarse ante Yahvé, apareció también entre ellos el Satán. Dijo entonces Yahvé al Satán: ¿de dónde vienes? El Satán respondió: de dar vuelta por la tierra y pasearme por ella. Yahvé replicó al Satán: ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie como él, temeroso de Dios y apartado del mal. Y respondió el Satán a Yahvé: ¿te crees que Job teme a Dios por nada? ¿No ves que lo has rodeado de protección a él, a su familia y a todas sus posesiones? Has bendecido sus actividades y sus rebaños se extienden por el país. Pero trata de ponerle la mano en sus posesiones, te apuesto a que te maldice la cara. Contestó Yahvé al Satán: de acuerdo, métete con sus posesiones, pero no le pongas la mano encima. Y el Satán salió de la presencia de Yahvé. Bien, de este texto podemos nosotros sacar varios puntos. Primero, si fuera el diablo, ¿cómo es posible que entre todos esos hijos de Dios, que son los ángeles, aparece él? Porque si es el diablo, entonces este estaría desterrado de toda acción beatífica y ya no podría tener, en este segundo punto, ese diálogo con Dios. Hay un diálogo que tiene él con Dios, está en la presencia de Dios. Es un hijo de Dios, se lo cuenta como un hijo de Dios. Y para variar, le pone pruebas a Dios, porque le dice: quítale pues todas las posesiones. Y Yahvé accede y le dice: está bien, hazlo, pero no le pongas la mano encima. Entonces, cuando uno lee el texto, este texto, pensando en que ese personaje es Satanás, verdaderamente es un poco difícil entender cómo Dios puede acceder a este juego de apuestas entre Dios y el diablo, y la pobre víctima es Job, inocente, que tiene que padecer todo tipo de tribulaciones solamente por un juego de apuestas entre Dios y el diablo. Pero la respuesta es la siguiente. Cuando se escribe el texto de Job, todavía no existía la figura del demonio en la mente y en el corazón de la fe del pueblo de Israel. Recordemos nosotros que la creencia de estos espíritus inmundos penetra en la fe de Israel en torno al siglo III a.C. Cuando se escribe el texto, que es mucho antes, ellos no conocían al diablo. Ellos lo que conocían eran los ángeles de Dios que actuaban de diversas maneras. Y una de esas maneras era actuar como un Satán. ¿Qué es actuar como un Satán? Para entender esto hay que entender el contenido etimológico de la palabra. Satán se puede traducir como interferir, oponerse, obstaculizar. Hay Biblias que traducen como fiscal acusador, fiscal que pone sospechas, etc. La Reina Valera lo muy mal traduce como Satanás. Es un error completo, garrafal. Entonces, este ángel que está aquí dialogando con Dios, que es un hijo de Dios, es un ángel que cumple una función no tan agradable, que es la de desenmascarar a las personas frente a Dios. Y para eso es necesario ponerle pruebas, tentaciones, obstáculos. Esa es la función de este ángel. Por eso el término ángel aquí aparece con artículo, porque no es un nombre propio, es una función. Actúa como un Satán. Es por eso que si nos remontamos al Nuevo Testamento,
Recuerden ustedes aquel pasaje donde Jesús le dice a Pedro: apártate de aquí, Satanás. No le está diciendo que Pedro es el diablo, ni que está poseído por el diablo, mucho menos. Está sucediendo exactamente lo que está aquí en el texto de Job. Es el juego de palabras en cuanto a la raíz etimológica de la palabra. Satanás, que significa adversario, oponente, opositor, le está diciendo a Pedro: apártate de aquí, obstaculizador. Apártate de aquí, adversario. Me estás sirviendo de adversario. Me estás impidiendo que yo cumpla la siguiente función. ¿Cuál es? En este caso la de Jesús: ir a la cruz del Calvario para lograr la redención y salvación de nosotros. Entonces, dice la Biblia de Jerusalén, que está aquí, ustedes la pueden ver en sus casas, en el capítulo 1, versículo 6, en las letritas de abajo, dice: Satán precedido del artículo, como en Zacarías capítulo 3, versículo del 1 al 2. El término no es todavía un nombre propio, lo será solamente a partir de Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. Es decir, la misma Biblia de Jerusalén, católica, que nosotros utilizamos, nos está diciendo que el personaje Satán que aparece en Job no es el diablo, no es ni siquiera un nombre propio. Es un ángel acusador, pero no malo, no maligno. En el libro de Números, que forma parte de la Torá 22:22, hay un ángel que actúa como un Satán para evitar que Balaam maldiga al pueblo de Israel. Ese ángel cumple la misma función que el ángel de Job, la mismita. Y ambos, aunque aparezca la palabra Satán, no es el diablo. El problema es que nosotros cometemos el error que cuando vemos la palabra Satán, entonces vemos al diablo. Es como cuando en la última cena Judas está cenando con los 11 apóstoles y Jesucristo, su gran maestro, y dice el texto que entró Satanás en él, es decir, en Judas. A mí me preguntan por interno: Víctor, ¿quiere decir que Judas quedó poseído? No. El texto lo que quiere decir es que entró en el pensamiento, en la conciencia y en todo el deseo de Judas de ser el adversario de Dios, de ser un Satanás, un adversario. Con esto no quiero decir que no exista el diablo. Por supuesto que existe. Para ello es suficiente leer el Nuevo Testamento. Lo que estoy diciendo es que la palabra Satanás tiene dos utilidades en el Nuevo Testamento. Una, que puede ser utilizable para una ocasión o persona, un simple ser humano que actúa como un obstáculo, como lo fue Pedro, o en la segunda, como nombre propio del diablo, del gran enemigo de Dios y la humanidad, aquel demonio o diablo que tentó a Jesús en el desierto, por poner un ejemplo. ¿Ya? Bueno, espero que les haya gustado esta pequeña cápsula de demonología y ciencias bíblicas. Si te quedaron dudas, no dudes en escribirme para ahondar un poco más por interno, ¿sí? Dale un me gusta, comparte el video y que Dios me los bendiga siempre desde la ciudad de Guayaquil, su amigo Víctor Gamboa. Chao, chao.